Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera María Jamardo, responsable de tribunales del debate. Anda que no has tenido semana movidita, ¿eh, María? Bueno. Ayer quería perdérmelo. Ayer yo empecé a leer titulares, dije yo, esto solo en un día. O sea, ¿esto qué sería? Todo lo que salió ayer, el tema de Begoña, el tema del fiscal, el tema... Todo eso, digamos que serían escándalos que en un país serio sería un escándalo que duraría años, ocuparían portadas de periódicos durante mucho tiempo y a lo mejor en un periplo total de 10, 15 años saldrían esos 3 escándalos. En España, en 12 horas. Sí, pero vamos, en 5. Una tras otra. De 8 de la mañana a 4 de la tarde yo no levanté las manos del teclado. Nada. Y lo que nos queda Madre por delante. mía. Roberto Granda, periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Yo creo que hay que quitarnos esa idea a lo mejor de que somos un país serio, un país normal. No, ya no lo somos. bueno, Cuando ya no dicen, lo es que en somos, cualquier ya no lo país somos. normal esto sería la caída del gobierno, sí, pero es que sale cada día algo que sería una caída. Entonces, claro. Sí, bueno, esto es más bien es la caída del país. Es Sí, decir, sí, sí, la degradación, la el degradación. gobierno no cae España. Rubén Arranz, querido amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, viendo la caída del país y El país periódico, el país. entre intervalos la familia de la tele, que también forma parte de eso. Oye, si da tiempo comentaremos, que también es un tema que tiene bastante enjundia. Antes de comenzar con el tema de tertulia, recordaros, ya tenéis disponible vuestro desayuno, que no os falte de nada, vuestro desayuno, vuestro café, gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle Donel, en la calle Orense, y también con servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. Y también agradecer muy especialmente a todos los que ayer acudieron a la presentación de mi libro en la Universidad Francisco Marroquín, donde pudimos zurrar, como es debido, a la izquierda, al rojerío patrio. Muchísimas gracias a todos los que acudieron ayer. Señores, hablemos de los WhatsApp. Por Dios, esto es... Yo estuve con palomitas toda la semana viendo... A ver qué es lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Para empezar, a mí me gustaría, por el lado un poco político, esos mensajes tan duros, firmes, abiertos, de callar bocas directamente por parte de Pedro Sánchez a los varones, utilizando su número 2, a Ábalos. Hablando, Sánchez habla de sus varones díscolos, de Lambán, de Paje, de Susana Díaz, también de Fernández Vara, aunque luego se recondujo, y también de Ximo Puig, aunque también luego se recondujo, pero esto denota que no soporta las críticas, quiere controlar... quería controlar, pero estos mensajes son del año 2020-2021, quería controlar de arriba abajo el partido, no soportaba ningún tipo de disidencia, les llama hipócritas, les llama petardos, les dice que no le toquen los cojones. Bueno, Rubén, cuéntanos. Esto es un poco lo del mito, de verdad, a mí me ha parecido fantástico, entre otras cosas, porque es lo del mito de Narciso. Es decir, Narciso sabe que es guapo, pero necesita mirarse en el río porque así lo vuelve a comprobar. Y eso lo que implica es cierta inseguridad. Si os dais cuenta, Pedro Sánchez siempre ha estado rodeado o escoltado por un hombre fuerte, por una persona que puede ser José Luis Ábalos, que puede ser aquel Iván Redondo de infausto recuerdo, aunque más o menos de vez en cuando vuelva a los titulares. Siempre ha habido un hombre fuerte, y yo creo que todos los liderazgos que son tan, iba a decir caciquiles, se puede decir en el caso de Pedro Sánchez, yo creo, después de la descripción que has hecho, Manuel, al principio del programa, creo más o menos que le podemos asignar ese adjetivo. Pero hay un punto de debilidad, de inseguridad, y yo creo que la persecución a la crítica interna, como si fuera precisamente disidencia, refleja perfectamente ese toque de líder inseguro que quiere controlar todo y se termina comportando de forma autoritaria. Entonces, claro, el otro día escuchaba a Lambán y decía, es que esto nunca jamás ha pasado en el Partido Socialista, que ni siquiera puede haber intercambio de ideas porque de repente nos manda el líder a su escolta, a su guardia de corps, a su perro, que entonces era José Luis Ábalos, por cierto, espectacular citando autores del siglo de oro como Quevedo en su mensaje. Yo cuando lo de Quevedo tenía dudas si se refería al literato o al cantante. A lo mejor a los dos. A los dos, pues es posible. Sí, un poco de cada. Pero eso refleja ese intento de control del partido del que después de... Porque es verdad que él las pasó canutas, él le echaron a patadas del partido. Esa es la clave. En un editorial del País, cuando le habían echado del partido, le llamaron insensato, sin escrúpulos, cuando el País todavía, pues bueno, conservaba cierta cordura. Entonces, una vez que tomó el control, parece que estaba como inseguro porque se le podría volver a caer ese castillo de naipes que había construido, y la persecución a los rivales dentro de su propio partido
desde luego era sorprendente, pero reitero, yo creo que al final lo que denota son las debilidades de un líder, más allá del autoritarismo, que es lo más evidente. ¿Tú crees, María, que esto responde efectivamente al hecho de que, claro, es que hay que recordar, es que a Sánchez le echaron a patadas del partido en el año 2016, cuando intentó llevar a cabo ese pucherazo y dijo, bueno, ahora que he recuperado el poder, a mí no me tose nadie, no soporto la más mínima disidencia? María. Bueno, pero es que yo creo que hay que retrotraerse precisamente a esas primarias de 2017, donde después de ser excomulgado, Pedro Sánchez vuelve con Susana Díaz para celebrar ese cónclave con urnas selladas tras cortinas en un congreso trufado, que en estos mensajes a los que estamos haciendo referencia, estos WhatsApps, entre nada menos que Ábalos y Pedro Sánchez, que pueden no tener carga o connotación por el momento en lo que hemos visto delictiva, pero sí tienen una carga de profundidad política total y periodística total indiscutible. A mí se me venía a la mente nada más leer algunos de ellos, precisamente en los que Ábalos hace alusiones veladas a esas primarias de 2017. ¿Qué rayos pasó ahí? Entre otras cosas, porque recordemos que Koldo García Izaguirre, la punta del iceberg del caso PSOE, fue el que custodió sin dormir la noche anterior las urnas con los votos de Pedro Sánchez. Por si acaso. Disculpen, o sea, Koldo no era uno que pasaba por allí. Koldo no era un militante cualquiera de base del Partido Socialista. Ábalos tampoco. ¿Y Santos Cerdán? Porque Santos Cerdán, que lleva desaparecido el mismo tiempo que Begoña Gómez, desaparecido. El número 2 del Partido Socialista. El responsable de la organización de los socialistas ahora mismo. Desaparecido. ¿Hace cuánto no acude o no se ve públicamente a Santos Cerdán? ¿Tendrá que ver con un informe próximo que prepara la UCO y que habla de Santos Cerdán? ¿Querrá mantener un perfil bajo? Insisto, Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Los 4 del coche recorriendo España. Del Peugeot, sí. Yo de verdad, insisto, pensaba nada más leer algunos mensajes velados de Ábalos sobre esas primarias de 2017. Primero, cómo en política siempre el fuego amigo es el peor y el que acaba siempre con aquellos que otros no pueden acabar con otros escándalos. Y 2, si yo fuera Susana Díaz, cantaría. Estaría interesadísima en hablar con Ábalos y que me lo contara todo. Sí, sí. Porque acordémonos que Pedro Sánchez, el expulsado, le hizo una campaña de acoso y derribo a Susana Díaz, los feministas, los progres, que es digna de estudio también, ¿eh? Hay que recordar que Susana Díaz, en alusión precisamente a este tipo de WhatsApp, de la filtración de los WhatsApp, ha declarado públicamente que en esas primarias hubo cosas muy feas, que si ella cantara, cosas muy feas, que también la broncaron, que recibió también visita de Ábalos para que no se presentara, es decir, cuidado porque aquí tiene mucha enjundia y como bien comenta María, de ese famoso Peugeot, después de que Sánchez fuese expulsado en el 16 de la Secretaría General del partido, ahí van 4. Pedro Sánchez, por supuesto, en la parte de atrás, bien cómodo, junto con Ábalos, Santos Cerdán y el conductor, que era Koldo, el troncador, el cortador de troncos, el portero del puticlub. ¿Imaginas a los 4 jugando al mus? Madre mía. Mus corridos sin señas y se dan patadas. Pero yo digo una cosa, si el informe de la UCO que está por llegar es todo lo contundente que han sido otros anteriores, de los 4 del Peugeot, 3 estarían imputados, ¿eh? 3, que no es un tema menor, que el 1 no supiera nada, bueno. Roberto. Ábalos y Pedro Sánchez eran muy en carne, pero lo que yo destaco de los mensajes de WhatsApp, aunque no nos extraña, es que se ha visto lo déspota que es, o sea, lo soberbio, lo gañán, el desdén con el que trata a sus ministros y a los presidentes autonómicos, o sea, pájara, petarda, cuñado, hipócrita, impresentable. O sea, está lleno de odio. Es un presidente que odia mucho y que odia a muchos y que desconfía de todos, que es normal porque en la política es una profesión de puñaladas traperas, pero que para él se ha visto que solo son peones de una obra
que es el mismo. O sea, es una visión del poder faraónica, ¿no? Ese ególatra, megalómano. Quiero que la historia me recuerde por... O sea, quiero que la historia me recuerde por arreglar la economía. Quiero que la historia me recuerde por haber desenterrado a Franco. Sí, pues la historia te va a recordar por otras cosas, ¿no? Pero cuando se dice, no, es que filtrar esto que es privado, como dicen algunos de la opinión sincronizada, que se rasgan las vestiduras, no, vamos a ver, si hablan de asuntos de Estado, no es algo privado. Y luego yo creo que, igual que lo de María Jesús Montero decía Mopongo, lo de Pedro Sánchez es pa'lante. O sea, le dicen, oye, que esto es un chollazo para los ocupas, lo que propone Pablo Iglesias. Bueno, pa'lante. Oye, que Iglesias quiere poner a su parienta el Ministerio de Igualdad con 500 millones de presupuesto. Pa'lante. Oye, que te piden que Junqueras salga de la cárcel, de Puigdemont. Pa'lante. Que Bildu quiere ser socio. Pues poco me parece. Pa'lante. Que hay que reducir la pena a los etarras. Pa'lante. Y así llega gobernando todo el tiempo. Pa'lante, patapum para arriba y le da igual todo. Vamos a escuchar una de las conversaciones, en este caso uno de los intercambios entre Sánchez y Ábalos, en alusión precisamente a esos varones díscolos, como por ejemplo Page o Lambán. Empieza hablando Sánchez. No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo hoy bien. Sí, pero las de Page y Lambán no. Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón hace a Page. Convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. ¿Hablaste con el petardo de Vara? Sí, excusas peregrinas. Lamentable. Falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos. Vomitiva, la entrevista vomitiva a Page. El petardo de Lambán. Cuidado también, importante esto, el hecho de que ya luego vendrán a pedir dinero en los presupuestos. Hay que recordar que en esos presupuestos pactados entre el PSOE y Bildu, resulta que el gobierno de Pedro Sánchez, no por casualidad, castiga a las comunidades autónomas del PSOE díscolas, como Extremadura, claro, como Castilla-La Mancha, como Aragón, donde gobernaba Lambán. Castiga a sus varones díscolos no solo exigiendo y abroncándoles para que no hagan ningún tipo de declaraciones y se plieguen al mandato de Moncloa, sino incluso quitándoles dinero, lo cual demuestra que el gobierno, Pedro Sánchez, esto es como los reyes absolutistas del antiguo régimen. El Estado soy yo, claro, y yo soy el Estado, yo soy España. El dinero no es suyo, y los presupuestos no son suyos. Fijaos la reacción, que a mí es la que me parece más relevante, de Lambán, uno de los aludidos y abroncados por Pedro Sánchez. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Lejos de hacer una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente eran, repito, iracundas, y que a mí me sorprendían siempre porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en otros tiempos en el PSOE se admitían con bastante naturalidad. Esto es lo más relevante. En otros tiempos en el PSOE se admite pues que haya disidencia, discordancia, opiniones diferentes. Es más, dentro de cualquier partido, dentro de cualquier organización, cualquier líder dentro de una empresa o dentro de un partido político, yo creo que tiene que rodearse de gente que sea capaz, que sea competente y que le diga las verdades del barquero, que no sean aduladores que le aplaudan todos iguana, sino que le digan, oiga, presidente, se está equivocando, creo que por aquí no. Y lo que tiene que luego que hacer un líder es escuchar, luego ver si hace caso o no hace caso, para eso es el que manda, pero no, desde luego no censurar, Rubén. Mira, el otro día, al respecto, después de escuchar a las palabras de Lambán, a ver, en Moncloa hay tropecientos asesores, entonces tampoco hay que ser un candidato al premio Pulitzer para que te cuenten cosas. Y una de las cosas que me recordaba una persona de por ahí era, de verdad, son muy famosas las broncas del presidente a todo su entorno aquí. Que le pregunten a Óscar López cuando estaba por aquí de jefe de gabinete.
y debe ser así. Y matizaba, cuando se va de viaje, aquí descansamos. Es como una especie de, hoy no nos va a caer una bronca en persona. Así que, bueno, evidentemente esto tiene toda verosimilitud. En cualquier caso, hay una cosa. De estos mensajes se deduce una parte que me parece muy relevante. Cuando saltó el caso Koldo, lo primero que hizo la propaganda gubernamental, que se extiende ya no solamente a los portavoces gubernamentales, sino también a los portavoces mediáticos, pagados por todos en la televisión pública, como también a los periodistas convencidos de la causa, que se han especializado en los últimos tiempos en despotricar contra otros periodistas, que son los que están señalando la verdad, creo que es muy relevante decir esto. La propaganda, cuando saltó el caso Koldo, se empeñó en poner un cortafuegos alrededor de la figura de Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez no sabía nada. Para mí estos mensajes lo que dejan claro es una cosa, y es cómo no puede saber nada alguien que tenía contacto directo, que se apoyaba en casi todos los días, en la figura de José Luis Ábalos. ¿Cómo no puede saber, por ejemplo, el presidente del gobierno? Es que son cosas que de verdad se pasan de largo por lo que decíais, porque la actualidad en este país implica estar atento a varios episodios. ¿Cómo no podía saber el presidente del gobierno que Delcy Rodríguez iba a llegar a España y que él estaba invitado a una cena junto con varios ministros, entre ellos Salvador Illa, exministro de Sanidad, actual presidente de la Generalidad, en Madrid, cuando esa señora tenía ya no solamente prohibida la entrada en España, sino sobrevolar el territorio aéreo Schengen? ¿Cómo no podía saber Pedro Sánchez? Nos tenemos que creer que no sabía quién estaba detrás de la empresa a la que le vendieron 54 millones de euros en mascarillas. ¿De verdad no sabía Pedro Sánchez nada de todo esto cuando cesó al ministro? ¿Y de verdad no sabía nada cuando le quiso tener contento, al igual que María Jesús Montero, con mensajes cariñosos de cumpleaños, de apoyo, de me acuerdo mucho de ti, de los tiempos de Te COVID? echo de menos. Y el otro le contesta con 3 emoticonos de besitos, como en plan de sí, gracias, maja. Y luego, posteriormente, la traca final, que era, ¿de verdad no sabían todo esto y de verdad no estaban al tanto de lo que podía estallar cuando intentaron blindar a José Luis Ábalos volviéndolo a presentar a las listas electorales? Claro. Es que es todo una auténtica canallada. Y realmente, al final, hay un informe de la UCO, ya termino esta intervención, que va sobre las escuchas a la Guardia Civil. La Guardia Civil ese que tenían presuntamente sobornado ahí. Le llamaban a Ábalos el jefe y al presidente del gobierno el uno. Pero la propaganda sigue empeñada en trazar un cortafuegos, poner un cortafuegos alrededor de la figura del presidente del gobierno. Creo que con estos mensajes esa coartada es mucho más difícil de sostener. Muy relevante esto que comenta Rubén. El jefe era Ábalos, pero efectivamente a Sánchez se le refieren y lo aluden como el number one. Y el padrino Zapatero, siempre lo tengo. El uno, claro, el uno. O como dice Óscar Puente, el puto amo, el puto amo y señor de las Españas. Fijaos, estamos hablando de ese carácter narcisista que no soporta ningún tipo de crítica, que necesita adulación constante, el hecho también de ese carácter tirano, dictatorial, autoritario, por el cual no admite ningún tipo de crítica y ordena callar, censurar a responsables del más alto nivel del PSOE, pero es que luego, incluso se mete con miembros de su propio gobierno. ¿Qué me decís del episodio de Margarita Robles, ministra de Defensa? Bueno, pues Sánchez y Ábalos literalmente se descojonan de Margarita Robles. La ridiculizan. Vamos a escuchar ese intercambio de mensajes. Empieza hablando Ábalos. Veo una llamada perdida tuya. Si quieres hablar, permanezco atento al teléfono. Nada, era solo comentar la actitud de Margarita. Estoy viendo la entrevista a Malasaña en La Sexta. Margarita, dirás. Sí, bueno, según la nómina Ayuso. No lo recordaba. Creo que se acuesta con el uniforme. Sí, el suyo. Es una pájara. Bueno, pues esto hace alusión en un contexto muy particular, que es en medio de la pandemia, cuando el ejército estaba también desplegado para hacer labores de limpieza en las residencias, etcétera. Y hay unas palabras de Isabel Díaz Ayuso alabando la figura de Margarita Robles y agradeciendo el apoyo del Ministerio de Defensa en la lucha contra la pandemia. Y Margarita responde y dice, con un tono muy, muy normal, muy amigable: hombre, estamos ante una situación crítica y lo que quiero, o lo que creo que quieren los ciudadanos, es que haya coordinación entre las distintas administraciones, todos a una, que no haya confrontación. Claro,
hay que recordar que en plena pandemia había una guerra abierta entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Y de ahí vienen estas conversaciones. Esto que está respondiendo Sánchez, lo que critica Sánchez, es ese tono amigable de Robles con Ayuso. Y por eso la llama pájara y se burlan de ella diciendo que se acuesta con el uniforme, María. Bueno, dos tontos muy tontos, hablando de una señora magistrada, pues la verdad, yo creo que se describe solo la escena, ¿no? Lo que a mí me chirría y lo que me llama muchísimo la atención es cómo las tragaderas de la opinión sincronizada justifican cualquier cosa de las que veamos en esas conversaciones, incluida esta en concreto, este corte, por encima de sus posibilidades. Porque si hubiera sido, pongamos un ejemplo, Mariano Rajoy hablando con, no sé, Zaplana o Acebes en su momento, o con Aznar, y riéndose de Cospedal en esos tonos, todos los verdaderos periodistas de este país, no nosotros, los verdaderos periodistas de este país, habrían dicho que eran comentarios machistas, que estaban atacando a una mujer por ser mujer, claro, que esa era la moral del heteropatriarcado, porque en mi tierra y en donde yo me muevo, cuando a alguien le dicen que es una pájara, poco menos que significa, pues eso, que eres una golfa o que eres una lista o que eres una... O sea, es despectivo. Total. Es despectivo. Hombre, que venga ahora Zapatero, por cierto, el amigo de Delcy, que lo dice él en uno de los mensajes que le envía a Ábalos. Sí. Dile a ese fascista de Vox que Delcy es amiga mía. Qué maravilla de amistades. Eso para mí es el gran escándalo. No, claro que lo es, por eso lo menciono. Porque estamos aquí entre chascarrillos y chascarrillos, que algunos lo son, algunos son colorín, morbo y crítica, pues eso, insisto, al tono en el que el privado, algunos señores que se dicen feministas hablan de sus compañeras de partido y de gobierno mejor preparadas que ellos. Y esto es incuestionable. Total. Y de repente sale el señor Zapatero diciéndole mucho ánimo, compañeros, Delcy es mi amiga, recuérdale. Hay críticas al embajador de Cuba, va a ser un gran embajador. O sea, Cuba, Venezuela, todos esos paraísos democráticos, de democracia plena, de Estado de Derecho irrefutable, que son los que adora José Luis Rodríguez Zapatero. Estás hablando de... Qué bien me la has colocado ahí, María. Hablando de Zapatero. Zapatero se ha pronunciado sobre esas palabras, calificativos cariñosos de Pedro Sánchez a su ministra de Defensa. ¿Y cuál es la opinión de Zapatero de que Sánchez llame pájara a Margarita Robles? Atención. Otro día me dice si usted tenía algún ministro pájaro o pájara. No sé si también tenía... Bueno, a mí me parece... A mí me parece... Sí, a mí me parece un adjetivo completamente, bastante divertido, ¿no? Pues ahí lo dejo, claro, ahí lo dejo. Por supuesto, y lo habremos utilizado. Yo creo que tiene, pues que es una persona inteligente, lista. ¿Le parece... Es una persona inteligente, es divertido, Roberto. Me parece muy divertido a este tipo siniestro que está en todas las narcodictaduras donde puede meter mano. O sea, a mí me gustaría que cuando caiga Maduro, si alguna vez tenemos esa suerte, que Zapatero acabe en el helicoide donde tantos disidentes hay, pero en una mazmorra en lo más profundo que haya, como si fueran las hermanas, la madre de Ben-Hur, porque yo no espero otra cosa, de verdad, de este señor que tanto daño ha hecho en la sombra, que parecía tonto, que lo llamaban el Bambi, no sé qué, y al final es tan siniestro y tan sórdido. Pero bueno, respecto a la pájara, y también llamaba a la mujer, se refería a Pedro Sánchez, a Begoña, como pichona. O sea, no sabía que tenía esta afición por la ornitología, Sánchez, es increíble. Pero, a ver, la criticaban precisamente porque estaba intentando colaborar con la Comunidad de Madrid, con Ayuso, porque les daban igual los muertos. Era una guerra política, que estuvieran muriendo cientos de personas al día, bueno, eso era lo de menos. Y ya empujó a la gente a salir al 8 de marzo, esperaron para tomar medidas, eso ya lo sabemos. Y luego, respecto a lo de Lambán y Paje, vamos a ver, si un tío, un tirano te habla así,
ellos lo tienen bastante fácil. Ellos pueden decir, mira, yo me voy de este partido, no tengo por qué aguantar esto. Pero claro, parece que tienen una especie de síndrome de Estocolmo, que necesitan estar ahí apegados al jefe o porque es su único modus vivendi y en fin. Pero otro detalle muy importante, cuando Pedro Sánchez insta a Ábalos a iniciar el rescate de Europa, ya lleva meses viviendo una de sus sobrinas en Plaza España, en el edificio Madrid, y ya la tiene colocada ahí. Sobrinas entre comillas. Sí, sobrinas, Jessica, etcétera. O sea, ya sabía Sánchez, amiguita. ya estaba colocada allí en Plaza España. Rubén. Simplemente una cuestión sobre Zapatero. Hace un par de meses me vi con personas de la oposición venezolana que participaron en las negociaciones del año 2019 en República Dominicana, cuando de repente Maduro anuló el Parlamento porque había perdido la mayoría. Y ahí fue Zapatero. Y decían, el primer día cuando llegó, dijo, esto se va a resolver en una semana y voy a publicar un libro después de esto. Porque él tiene el carácter mesiánico del que, de verdad, y habla como un candidato a premio Nobel. Y yo creo realmente que le están intentando presentar para eso, premio Nobel de la Paz, de verdad. O sea, no es ninguna broma. Pero no acierta nunca. Pepe Mujica, que era el equivalente a un guerrillero, le han conseguido vender como un santo. Con Zapatero también lo están intentando. Bueno, lo que decía esta persona que participó, que es Borges, en las negociaciones, es que Zapatero llegó como observador neutral, como una especie de mediador en la negociación, y que terminó a las órdenes de Delcy Rodríguez y de su hermano. Entonces, al final, como ciudadano español, yo siempre me hago las mismas preguntas con respecto a la figura de Zapatero y con respecto a la implicación del Partido Socialista con un régimen relacionado ya no solamente con el contrabando de petróleo en los famosos barcos fantasma, sino también con el narco, sino también con el blanqueo de capitales, que está en el otro lado del mundo, el lado de los autoritarismos, que es el aliado. El otro día estaba Maduro en Moscú, de hecho. Yo me pregunto cuál es la implicación de mi país en todo esto. Y cuál es la implicación, por ejemplo, que hacía Víctor Aldama moviendo presuntamente las famosas barras de oro desde Caracas hasta Moscú, pasando por Zambia. Es decir, y Víctor Aldama metido en esa época hasta la última habitación del Ministerio de Transporte. Y Víctor Aldama haciéndose una fotografía que se la hizo Coldo con Pedro Sánchez en un acto de partido. Y yo siempre me pregunto cómo se mezclan estos ingredientes y cuál es la figura de Zapatero dentro de todo esto. ¿Por qué iba a venir Delcy Rodríguez a España? Ha estado en otras ocasiones y no nos hemos enterado. ¿Cuál es la relación del Partido Socialista con el régimen de Venezuela y por qué le interesa tanto tapar o encubrir o simplemente que se toleren determinados comportamientos que son autoritarios y que sufre el pueblo venezolano? Fijaos que precisamente en el capítulo que hoy publica El Mundo con esos WhatsApp es el intercambio de mensajes entre Ábalos y Zapatero, en donde, como bien comentaba antes María, habla directamente de que Delcy Rodríguez, la mano derecha de Maduro, que son los que realmente gobiernan Venezuela, sí, claro, que son los que controlan los resortes del poder, el ejército y todas las mafias allí relacionadas, es su gran amiga. La gran amiga de Zapatero es Delcy Rodríguez, que es un personaje siniestro, absolutamente tiránico y deleznable. Fijaos, vamos a terminar este bloque con una de las mejores definiciones que he escuchado en boca de un socialista de Sánchez, de la personalidad del presidente del gobierno. Habla Tomás Gómez, que lo conoce muy bien, porque digamos que Tomás Gómez, hay que recordar que Pedro Sánchez empezó su carrera política en Madrid, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, luego fue miembro, casualmente, de Caja Madrid, estuvo ahí también metido. Tomás Gómez lo conoce muy bien, y Tomás Gómez fue uno de los primeros purgados por Pedro Sánchez cuando era líder del PSOE madrileño. Pues bien, esto es lo que dice Tomás Gómez. Pedro Sánchez es un hombre sin emociones, ni buenas ni malas. Es un ambicioso de poder desmesurado y todo eso junto pues hacen un cóctel muy peligroso. Lo bueno de estos WhatsApp y de esta circunstancia es que los españoles tienen que saber quién es Pedro Sánchez de verdad, el Pedro Sánchez del día a día. Las malas formas, vamos a ver, tienes unos ministros, les han dado una confianza, los insultas, qué respeto a un presidente autonómico. Y luego yo quiero señalar otra cosa que me parece también igual de grave. En uno de los WhatsApp le decía Pedro Sánchez a José Luis Ábalos, con Guillermo Fernández Vara, que ha dicho y tal, que estoy muy enfadado. Ya vendrá aquí a pedir de los presupuestos generales del Estado. Está diciendo Pedro Sánchez que va a utilizar el dinero de los españoles, el dinero de mis impuestos, para castigar o para premiar, según es más o menos crítico o más o menos próximo, un dirigente del Partido Socialista. ¿Eso lo hace con dinero público? O sea, con dinero público que hace, compra el poder, con dinero público da a Cataluña, con dinero público le quita a Extremadura y lo deja sin cosas porque Guillermo se ha portado mal porque ha hecho unas declaraciones. Me parece muy grave y no sé si también puede ser un delito tipificado, ¿no?
Se puede decir más alto, pero desde luego no más claro. Perfecta definición de la personalidad de Pedro Sánchez en boca de Tomás Gómez, uno de los primeros purgados dentro de la estructura socialista por parte del presidente del gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otro mensaje maravilloso, uno de los más importantes, el Luis Sé Fuerte del PSOE. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Es que cuando Rajoy se puso en contacto con Bárcenas para transmitirle la fuerza, el Luis Sé Fuerte, ese caso ya estaba judicializado. Y como bien dices, la Fiscalía Anticorrupción, a través de los papeles, ya estaba investigando. Pero es que aún hay más. El otro día almorzamos con una rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde todo puede pasar, el país de las maravillas, y anuncian que están estudiando medidas legales a partir de unas publicaciones en prensa. El propio Bolaños, yo le llamo Robin, porque es como el que siempre está a la izquierda de Batman, que es el jefe. El propio Bolaños llegó a anunciar medidas para frenar las acciones judiciales de los sindicatos, de la derecha, de la ultraderecha y de la turboderecha, que estaban basadas en recortes de prensa, porque consideraba que esos recortes de prensa respondían a noticias publicadas a través de filtraciones maliciosas dentro de una campaña de ese término peronista que es el lawfare. Yo lo digo simplemente porque a lo mejor así se aclara mejor las diferencias entre unas cosas y otras y la catadura moral de esta gente y la ética, que es lo que a mí me convenga en cada momento. Pero eso yo creo que está fuera de toda discusión, ¿no? La hipocresía de la izquierda es un axioma, fin. Sí. Eso es un hecho. Correcto. Ya está, es un axioma. A partir de ahí analicemos las derivadas del axioma, ¿no? Claro, es que eso no me sorprende. Es decir, que tengan un doble rasero y que el cuello del embudo lo ancho para mí, lo estrecho para ti, eso es que lleva años implantado, es más viejo que el Partido Socialista. Relevante. Citaba Rubén cuando no les parecía delictivo y se retrotraía, en un ejercicio de memoria impecable, a años vista. Pero es que hay otros más recientes. Es que recordemos cuando Bolaños hablaba con Pons y quedaba mal Pons, entonces parecía muy bien que se conociese el contenido de los mensajes. Cuando un ciudadano particular, cuyo único interés mediático es que es la pareja de una presidenta autonómica, que no he visto en mi vida cosa más machista, retrógrada y vergonzante que esa, se revelaban asuntos relativos a cuestiones fiscales que son sagradas en este país para todo el mundo, menos para este señor, y adicionalmente mensajes enviados por un abogado que está protegido por un derecho de ejercicio profesional, por el secreto de las comunicaciones, que es básico en un Estado de Derecho. Entonces, ahí les parecía estupendo y lo alentaban. Y además, en base a esas publicaciones delictivas o presuntamente delictivas que han llevado al fiscal general del Estado, a casi sentarse en un banquillo, a estar imputado por el momento. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, porque después de las últimas declaraciones testificales de la propia de Alberto González Amador, la próxima semana la cosa estará bastante avanzada, pero de momento imputado por revelar secretos. Y ahí no intervinieron, ahí no pidieron actuación. Y podemos debatir, me parece un debate muy lícito el decir si es delito o no es delito, es legal o no es legal, es procedente o improcedente que en un Estado de Derecho se revelen conversaciones privadas de nadie. Podemos tener ese debate, pero no podemos tenerlo con unos señores que se hacen trampas al solitario y que cuando salen los de los demás los azuzan, montan campañas, derrocan gobiernos, convocan mociones de censura y luego cuando son los suyos no pasa nada. ¡Ay, es que mira lo que me han dicho! Es que se están revelando y demás. No han presentado una sola acción judicial, ni una sola acción judicial. Cosa que ya avanzamos algunos a principios de semana cuando empezó esta colección de mensajes, porque quienes sabemos cómo trabaja la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y sabíamos, porque lo miramos y lo consultamos, que los mensajes y los dispositivos que está ordeñando la UCO son hasta 2021 y hay mensajes ahí que van de 2021 a 2023, es evidente que la fuente no podía ser la UCO. Y ahora ha salido Ábalos y ha dicho,
Admitido, Bueno, he sido yo. He sido yo. Fijaos, una vez más, María, fantástico, me la has vuelto a poner para rematar, porque tenemos esas declaraciones de Óscar López. ¡Óscar López! El antes y el después. Cuando hablaba de Luis E. Fuerte, el mensaje que Rajoy mandó a su ex tesorero, enjuiciado y que finalmente fue condenado en el caso Gürtel, y su opinión sobre la filtración de los mensajes de ahora entre Sánchez y Ábalos. Mi acción, señor Rajoy, fue mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza, diciéndole, calma, diciéndole, aguanta Luis, sé fuerte, aguanta Luis, sé fuerte. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Bueno, Roberto. como hemos dicho, al final la hipocresía, la doble moral, el oportunismo, la desvergüenza, la demagogia, podemos calificar a la izquierda de todo eso, y todo eso es verdad. Yo aquí lo que veo es a la banda del Pivot que gana unas primarias y automáticamente empiezan a robar. O sea, no empiezan ni siquiera ni a llegar al gobierno, sino que ganan unas primarias porque van con el putero, con el portero del puticlub, Santos Cerdán y Sánchez. Y luego la definición que hacen de Sánchez como esa frialdad, esa psicopatía. Claro, un psicópata, no tenemos por qué tener solamente la imagen de Anthony Perkins en la película de Hitchcock. Puede ser una persona como Sánchez, una persona que dilata la ayuda, retrasa hasta 4 días la ayuda en Valencia, en la Dana, mientras se están ahogando en barro, mientras están sin luz, con saqueos. Una persona que está dentro de una trama de venta de mascarillas defectuosas, como dijo el propio ejecutivo de Castilla-La Mancha, en el negocio de la muerte, o sea, en plena pandemia, y que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Entonces, ese es Pedro Sánchez, ese es el hombre, el number one, el puto amo, el que maneja todo el cotarro. Pensar que Koldo, que era un tío que estaba de seguridad en un lupanar, es el cerebro de la trama, pues hombre, no. Y con Ábalos tenía mensajes muy cariñosos antes y después. Cuando lo apartó, en su momento lo apartó porque era demasiado descarado cómo utilizaba los móviles para asuntos personales privados, para asuntos de índole de braguetas, ¿entiende? Fijaos porque, efectivamente, aquí la clave es ¿quién filtra los mensajes? El gobierno inicialmente apuntó una vez más, pero una vez más se equivocó, hacia la UCO, porque la UCO tiene parte de los mensajes, pero no todos los que se han publicado. Y claro, aquí posteriormente hemos conocido, porque el propio Ábalos lo admitió, hola. No, pero no se equivocó el gobierno, Manuel. Perdona que te enmiende. El gobierno sabía perfectamente correcto, de dónde procedían esos mensajes y quién podía tenerlos. Correcto. Y trabajó, como siempre, en su relato para victimizarse, para poner el foco en otro lugar y, sobre todo, para desviar la atención con un bulo. Porque si esto no es un bulo... Totalmente. Fijaos, por lo tanto, ¿quién filtra? Ábalos, que además admite que, digamos que esos mensajes se los dio a una persona de confianza. En fin, no solo eso, ha dicho Ábalos, porque Ábalos se ha hecho una tournée. Es muy listo Ábalos, se ha hecho una tournée por distintos medios de comunicación, tiene muchos amigos periodistas, muchos contactos en prensa, también en la prensa fachosférica, los pseudomedios, y ha hecho declaraciones muy interesantes. Ha hablado, por ejemplo, de que, hombre, pero le han preguntado, pero José Luis, ¿hay más mensajes? Y dice José Luis, hombre, siempre puede haber más. En ese disco duro hay conversaciones desde el año 2016. Y dice literalmente José Luis, puedo hacer caer al gobierno. Y los que son próximos a Pedro Sánchez en la Moncloa admiten que hay incluso miedo, pánico a entrar en el despacho del presidente. El presidente está que trina. ¿A qué os suena todo esto? Rubén, ¿a qué te suena? Es una buena pregunta. A ver, tú sí que me la has puesto votando, la verdad. Esto es una... yo tengo información. Esto es como esas películas donde el traidor le da un beso al que luego, posteriormente, va a asesinar. Yo es que creo que todos forman parte de la misma organización, que en principio es el Partido Socialista. Está muy bien, lo de organización está muy bien. Y luego hay una cosa que decía María que da lugar a una reflexión muy interesante. Y vamos a ponernos en los días en los que salió en la prensa el del Seagate. Dan una versión. Primero lo niegan. Segundo, dicen, bueno, a lo mejor.
Tercero, bueno, fuimos al aeropuerto de Barajas porque no queríamos que pisara el suelo español. Al final tenían un programa preparado para ella. Es que reitero, vuelvo a esto porque es que me parece especialmente relevante este episodio. Entonces ellos van, mientras van mintiendo, mientras van adobando de mentira todo el contenido, donde está la verdad, esa píldora, que es la certeza, mientras tanto van negándolo. Y mientras tanto van utilizando a los suyos, a todos los portavoces que tienen para decir que eso es mentira. Y ya cuando los pillan, no es que digan la verdad, es que se inventan otra versión que es todavía más mentira. De hecho, os recuerdo que después de que saltara ese escándalo, Ábalos compareció en el Parlamento. Y después ante los periodistas el otro día revisaba los vídeos y decía, bueno, por fin ha quedado todo aclarado y vamos a dejar de cháchara, de mentiras, de trolas. Esto es lo que ha pasado. Y Delcy Rodríguez no ha pisado el suelo español porque yo he garantizado de que no iba a ser así. Con esto están haciendo igual. Con esto están haciendo exactamente igual. Y cuanto más mensajes salgan, si tienen que cambiar de versión, no va a ser para reconocer la verdad, va a ser para protegerse, porque los miembros de la organización siempre se protegen y cuando tienen víctimas como Luca Brasi o como quien sea, pues intentan decir que se encargaba del negocio de las basuras y que a lo mejor pues no fue una venganza, sino fue que le dio un infarto. Siempre mienten, porque se tienen que proteger entre ellos. La cuestión es que lo que está claro es que Ábalos tiene mucha información, maneja mucha información y está empezando a lanzar pildoritas. Además, esta semana, en el debate, quiero recordarlo, se ha informado de esa reunión que tuvo lugar en Moncloa antes de las elecciones, en donde finalmente Ábalos logra entrar en listas para ser aforado. Y además, desde Moncloa se le manda un coche presidencial para que no quede registro de la visita de Ábalos a Moncloa justo antes de las elecciones. En fin, me da la sensación de que Ábalos como que está un poco quemado, que está un poco cabreado con el presidente, que a lo mejor no está cumpliendo todas las promesas que le hizo en su día, cosa que tampoco es la primera vez que sucedería, ¿verdad? Y empieza a soltar un poquito lastre. Avisos. Bueno, en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otro tema muy importante, crucial, gravísimo, porque estamos hablando de los WhatsApp entre Sánchez y su número 2, entre el number 1 y el number 2. Pero es que lo que se ha anunciado esta semana por parte del gobierno es un golpe al Poder Judicial. ¿Qué tipo de proyectos soléis financiar a través de vuestra plataforma? ¿Cuáles son los principales criterios que deben cumplir esos proyectos inmobiliarios para poder ser aceptados por parte de vuestra? Bueno, pues la realidad es que miramos todo, ¿no? Pues desde quién es el promotor, qué fondos aporta, la ubicación, el business plan, o sea, realmente lo miramos todo. Al final lo más importante es que la garantía sea suficiente y estemos cómodos, y eso nosotros normalmente solemos financiar en torno al 50% del valor de la garantía. O sea, es decir, si el promotor aporta una garantía de un activo de 3 millones, pues nuestro préstamo de una manera sencilla pues estaría en torno al 1,5 millones. Lo que es decir que si por lo que sea hubiera algún problema, el valor de la garantía más o menos suele estar en torno al doble del préstamo, lo que hace que sean oportunidades muy interesantes para los inversores. Claro, aquí estamos hablando de un margen de seguridad importante, precisamente para que en caso de que se produzca el peor escenario posible, que fracase el proyecto, etcétera, pues con la liquidación se pueda recuperar el principal. Y en cuanto al tipo de proyectos, ¿qué tipo de proyectos normalmente estáis financiando? ¿Fundamentalmente mercado inmobiliario residencial, oficinas, Sí. centros comerciales? No, principalmente en mercado residencial. Nuestros préstamos lo que hacen es que van en una etapa anterior a los préstamos bancarios, y es decir, acompañan al promotor muchas veces pues a comprar el suelo y a poder desarrollar el proyecto. Luego también hacemos pues proyectos también de reformas de pisos, todo tipo de proyectos, pero principalmente activos residenciales, y son préstamos que suelen dar unas rentabilidades entre el 10 y el 12% más o menos, y un plazo medio de unos 15 meses. Estamos hablando de rentabilidades altas, entre el 10 y el 15%, lo cual está bastante bien y con unos plazos también ajustados. ¿Qué es lo que os diferencia, qué diferencia a Cibislen con respecto a otras alternativas de inversión? Porque aquí lo relevante es que vosotros prestáis dinero. Es una plataforma a través de la cual los partícipes prestan dinero. Sois como un banco, por así decir, ¿verdad? Eso es, lo que nos diferencia es que nosotros estamos especializados 100% en lo que es crowdlending, que es deuda inmobiliaria en este caso. Entonces, al final es importante decir que es un préstamo
a tipo fijo, a un plazo fijo, y es decir, tú eres inversor pero a través de un préstamo. O sea, es decir, aquí es independiente si el proyecto va mejor o peor, o sea, la rentabilidad va a ser la misma. Y eso al final es muy importante en cuanto a la certeza y a la seguridad pues de la inversión, ¿no? Que tienes todos los datos de antemano y no depende del proyecto en sí. Bueno, pues a todos aquellos que estén interesados en este tipo de inversión, solo tenéis que visitar cibislen.com y ahí tendréis toda la información y todos los proyectos que están disponibles en esta plataforma. Alejandro Labori, presidente de Cibislen, muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vosotros, gracias Manuel, hasta luego. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia, señores. Anda que... Es que digo yo, bueno, esto es gravísimo. ¿Y qué no es grave en este país? Es todo gravísimo, es escándalo tras escándalo. Pero es que lo que ha anunciado esta semana el Gobierno en Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, él habla de reforma estructural de la justicia. Yo hablo más bien de golpe estructural a la justicia, al Poder Judicial, a la independencia de los jueces. Básicamente el Gobierno lo que pretende con esta reforma legislativa es, en primer lugar, blindar la figura del fiscal general, aumentando su mandato a 5 años. Además, lo eleva a la máxima categoría de la carrera fiscal, es decir, premia a Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado por un delito de revelación de secretos. No lo cesa, lo premia. En segundo lugar, pretende delegar la instrucción de los casos a la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende, como decía Pedro Sánchez? Para que no sean los jueces, sino los fiscales, que es un órgano jerárquico, se encarguen de la instrucción de los casos. La misma Fiscalía, el mismo Ministerio Fiscal que ha pedido archivar el caso del hermano de Pedro Sánchez, el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el caso del fiscal general. Vamos, básicamente todos los casos de corrupción relacionados con el PSOE. Y la tercera medida que incluye esta reforma es la modificación del cuarto turno para facilitar la entrada de jueces sustitutos como jueces titulares. Y esto, lógicamente, pues digamos que abre el campo a la arbitrariedad, a intentar colocar o meter jueces próximos al poder político. Para hablar de todas estas cuestiones, sus posibles consecuencias, contamos con uno de los grandísimos expertos, que a mí siempre me gusta estar acompañado y además amigo de este programa, Luis Sanz, que es magistrado y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. ¿Qué tal, señor Sanz? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo valora esta reforma que ha anunciado el ministro de Justicia, especialmente lo relacionado con la delegación de la instrucción a los fiscales y ese blindaje al fiscal general del Estado? Bien, la reforma pretende apuntalar la independencia o la autonomía del Ministerio Fiscal, pero yo creo sinceramente que no lo consigue, porque no le desvincula del Gobierno. Es verdad que hay una modificación en materia de órganos de la Fiscalía, pero la Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales Superiores siguen siendo elegidos por el Fiscal General del Estado. Y el único órgano, digamos, democrático, que es el Consejo Fiscal, tiene el problema de que sus decisiones no son vinculantes. Y además se pretende modificar el sistema de elección de los mismos para dar entrada a la asociación minoritaria, a la asociación de la Unión Progresista de Fiscales. Por tanto, todas estas medidas no tienen mucho sentido, no van a cumplir la finalidad más allá de una mera operación de maquillaje por los requerimientos del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, y lo que hacen es fortalecer la posición del Fiscal General del Estado, pero mantener la dependencia del mismo del Gobierno. Porque esto es cierto que ha levantado bastantes críticas entre las principales asociaciones de jueces, incluso también entre alguna asociación de fiscales, y todos, o casi todos, coinciden especialmente en, digamos que el riesgo, la amenaza que supone el delegar la instrucción de causas penales a la Fiscalía, sin que esta Fiscalía goce de auténtica independencia. Pero el segundo punto más relevante es el tema de ese proceso de estabilización extraordinaria
para jueces y fiscales sustitutos. Hay que recordar que existen más de 900 jueces sustitutos en nuestro país y 331 fiscales sustitutos, y lo que ha hecho Bolaños es, digamos que lo que ha anunciado es que van a abrir la mano para que puedan lograr plaza a través del cuarto turno, lo cual, y me gustaría saber su opinión al respecto, digamos que supone una discriminación clara con respecto a todos esos opositores que están esperando plazas para poder aprobar una oposición y ser titulares. ¿Tiene sentido esta regularización extraordinaria? Bueno, me pregunta por dos cuestiones. La primera es la de la instrucción a los fiscales. Este es un proyecto que se viene acariciando desde hace años y que parece que quiere sacarse adelante. Hay que reconocer que en muchos países europeos la instrucción está conferida a los fiscales, pero tienen un modelo de fiscal radicalmente distinto al nuestro, que apunta a sus notas de independencia. Y por otro lado, también hay que decir que no todos los países europeos adoptan ese modelo. Francia, por ejemplo, mantiene la figura del juez de instrucción. No es, por tanto, una reforma necesariamente requerida por Europa, ni tampoco una reforma requerida por la Constitución. El modelo teórico de investigación del fiscal es posible, pero en la Constitución, pero también lo es el modelo actual. Lo importante, don Manuel, es que el juez de instrucción en España no recibe instrucciones. Sus resoluciones pueden recurrirse y pueden revocarse, pero no recibe instrucciones. Los fiscales sí. Por otra parte, hay una predeterminación legal del juez. El juez es el juez natural, el que corresponde con arreglo a las normas, mientras que los fiscales son fungibles por el principio de unidad del fiscal con los problemas que esto tiene. Y por último, la instrucción no es una mera actividad administrativa, tiene un punto de judicial, y hay materias como por ejemplo la admisión de las denuncias o de las querellas que en manos de los jueces ofrecen muchas más garantías que en manos de los fiscales. Por tanto, esto es lo que tengo que decir sobre la primera cuestión. En cuanto a la segunda cuestión, la regularización de los sustitutos, a ver, en España hoy existen dos modelos de acceso a la carrera judicial. El de la oposición libre, que es un modelo caracterizado por el mérito, la capacidad y absolutamente objetivo en la selección, y también el modelo de acceso por el cuarto turno, para juristas de reconocido prestigio, por el que están entrando fiscales, por el que están entrando fiscales menos, sobre todo profesores de universidad, abogados y jueces sustitutos. Pero es un modelo exigente, que requiere de la superación de unas pruebas que garantizan la objetividad. Bien, lo que se pretende es otra cosa, es ampliar ese modelo para, pues digamos que introducir por la puerta de atrás a 900 jueces sustitutos. Y eso no es bueno ni desde el punto de vista de la calidad del sistema, porque evidentemente las exigencias van a ser mucho menores, ni es bueno desde el punto de vista de la falta de respeto al sistema que debe ser primordial, que es el acceso a la carrera judicial. Fíjese una cosa, don Manuel, llevamos muchos años, en los años del PP y en los años del PSOE, donde las plazas, el número de plazas de opositores van bajando año tras año, de manera que no se cubren ya prácticamente ni jubilaciones. Hombre, resulta sorprendente que ese sistema, que es el sistema que garantiza la máxima objetividad, el mérito y la capacidad, sea ahora superado de una manera rápida y sin ningún tipo de problema por la incorporación masiva de casi 1000 jueces sustitutos. Esto es una afrenta también para los estudiantes que están dedicados en cuerpo y alma a conseguir su aspiración, que es entrar en la carrera judicial, en la carrera fiscal. Desde luego, de hecho lo abordamos en un programa especial que emitimos hace algunas semanas en plena Semana Santa sobre la situación de la justicia, y comentábamos, uno de los datos relevantes es que España cuenta con el menor número de jueces por habitante de toda Europa, y en lugar de aumentar el número de plazas, lo que hacen es ahora, pues digamos que aprovechar ese cuarto turno para facilitar la entrada de jueces sin necesidad de haber aprobado esa oposición. Luis Sanz, vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. María, ¿qué opinas de esta reforma? A mí me parece gravísimo, especialmente lo de darle la instrucción de los casos a la Fiscalía. En este país molesta la independencia judicial. Mucho. Y el gobierno está anunciando a bombo y platillo, o anunciaba a través del ministro de Justicia, nada menos, el señor Félix Bolaños, que no es abogado del Estado,
Y lo digo porque Óscar Puente salía rápidamente a vender las maravillas de... Es abogado. Me parece muy bien, que no tiene nada de malo, ni por supuesto es nada criticable, pero claro, esa necesidad de darle como la coletilla del Estado, como para... Es un tío inteligentísimo y demás, que lo son, porque los abogados del Estado es cierto que pasan junto con los jueces y fiscales una de las oposiciones más duras que hay en este país hasta ahora. Ahora veremos. Lo aclaro por esa razón. Pero bueno, Félix Bolaños comparecía después de el Consejo de Ministros del pasado martes en rueda de prensa para anunciar las bondades de una reforma que decía que iba a aproximar a España y a la Fiscalía Española a los parámetros, a los estándares que lleva años reclamando Europa. Yo, que claro, soy incrédula por naturaleza, me fui al anteproyecto de ley. Es una ley que va a retocar la ley orgánica del Poder Judicial y que por extensión va a alterar o a modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y dije, bueno, por fin, ¿no? Han caído del caballo, San Pablo ha visto la luz y van a hacer lo que tienen que hacer y lo que nos están pidiendo además por razones obvias. Pues no, todo lo contrario. Es decir, lo que dicen es una cosa, lo que hacen en la letra pequeña, en las disposiciones transitorias y demás, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, tú mencionabas algunas de las cuestiones, como el blindaje a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado hoy en día, imputado por revelación de secretos, junto con la fiscal provincial de Madrid, con Pilar Rodríguez. Entonces, blindan el mandato de Álvaro García Ortiz de manera que él tendrá que terminar esos 5 años que se le conceden ahora para ejercer las potestades de titular del Ministerio Público a él o a su sucesor, lo que significaría que si en 2027 hay elecciones generales y ganase otra opción política que no sea el Partido Socialista y pudiese gobernar, se tendrán que comer al fiscal general del Estado. Oiga, a mí no me parece mal que el fiscal general del Estado se desvincule de la duración de la legislatura del gobierno que lo designa. Pero si es así, lo que no puedes es imponerle tú al contrario a tu fiscal general del Estado. Máxime cuando tú te vas a ir del poder y tienes un montón de causas pendientes, penales que afectan a gente muy cercana de tu ejecutivo, a tu familia directa, como tu mujer y tu hermano, y al propio fiscal general del Estado, que va a continuar al frente de una fiscalía que tiene que adoptar posición en la causa en la que está siendo investigado el fiscal general del Estado. Pero es que además de ese trágala de colocar también a jueces y fiscales por la puerta de atrás, que serán a partir de entonces estómagos agradecidos, además hay una cuestión que no quiero dejar pasar, que es muy relevante. La creación de un centro público de formación de opositores, cierto, dependiente del Ministerio de Justicia, que además tendrá las competencias en materia de becas. Es decir, que ellos van a decidir quién recibe ayuda para poder prepararse una oposición o no. Ojo, que con dinero público el Ministerio de Justicia, hoy por hoy en manos de Félix Bolaños, va a decidir quién de los opositores que quieran incorporarse a la carrera judicial por la vía ordinaria del mérito, de la capacidad, del esfuerzo, de la prueba objetiva y demás, son merecedores o no de una ayuda económica para poder cursar sus estudios. Lo que significa, en definitiva, que ellos van a decidir quién entra y quién no, porque van a aplicar un criterio económico excluyente. Si eso es progresismo, si eso es socialismo, si eso es igualdad, vamos, o sea, si esto no es un control ideológico del Poder Judicial, es que están cambiando las reglas del juego a mitad de partido. Hay una frase maravillosa en un libro, ahora no recuerdo el título, que dice que hay 2 formas de controlar la justicia. O te haces con el control de la justicia controlando los órganos de gobierno, cosa que el gobierno ahí no lo ha intentado, pero no lo ha conseguido, o directamente abres la mano para meter en tromba a tus jueces y a tus fiscales, que es lo que está justo haciendo el gobierno. Rubén. ¿Y cómo se llama eso? Entrismo. Y eso se lo inventaron los trotskistas y eso a mayor o menor intensidad lo llevan haciendo los socialdemócratas, los socialistas y los comunistas desde hace un siglo. Eso último que decías del centro de formación llama la atención porque el comunicado de 4 asociaciones de jueces que publicaron el otro día lo señalaban como una de las maniobras más evidentes para politizar la justicia desde la formación. Sea como sea, todo esto forma parte dentro de un plan. El PSOE, a principio de esta legislatura, vio que la Constitución, que los contrapoderes
pues que no le servían, que le apretaban en el traje. Es verdad, ¿no? La primera fue a partir de la ley de amnistía, pero luego fue el plan de acción por la democracia. Bueno, con la reforma de la carrera judicial lo llevan intentando desde 2020, pero ahora parece que ya van a efectuar, a asestar el golpe definitivo. Pero reitero, llevamos un año especialmente de golpes a los contrapoderes. Primero, si la Constitución ya la podemos considerar como un contrapoder del gobierno, ya la han estirado con cuestiones como la ley de amnistía. No, la han reventado. La han reventado directamente. El papel mojado. Mucho mejor adjetivo. Ahora van a por los jueces. Contra los medios de comunicación ya han anunciado medidas para intentar neutralizar las críticas y controlar el dinero que entra a los medios de comunicación a través de establecer cuotas a la publicidad institucional a los medios que ellos quieren, directamente. Entonces, a partir de ahí, lo que ellos han iniciado una carrera de fondo que lo que pretende es cambiar las reglas de juego para adaptarlas a sus intereses. Fíjate lo que estás comentando, porque esta reforma ha recibido la crítica, excepto alguna asociación más progre, más partidaria del gobierno, pero básicamente del resto de asociaciones, de la mayoría de asociaciones de jueces y alguna asociación de fiscales, que han criticado en tromba, han salido en tromba a criticar la reforma anunciada por Bolaños, diciendo que afecta gravemente a principios constitucionales. Por ejemplo, fijaos en lo que dice María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma que quiere hacerse prevé una disposición transitoria para convertir a jueces sustitutos en jueces titulares con una especie de examen que va a ser muy facilito. Yo estoy por decir a mi vecino, que seguro que ni ha estudiado Derecho, que se presente, puede tener hasta opciones, y dejamos atrás los principios de mérito y capacidad. El gobierno dice que está cumpliendo lo que dice Europa y lo que le está exigiendo Europa. Europa se ha convertido en el comodín del público a estos efectos. Es verdad que hay determinados cuerpos de la administración pública en la que hay personas que están como funcionarios interinos durante años y no se produce la convocatoria de oposiciones. Pero es que en nuestro país cada año se convocan oposiciones de juez. Lo que pretende el gobierno a través de esta reforma es meter por la puerta de atrás a jueces sustitutos sin que reúnan los requisitos de mérito y capacidad, y porque en definitiva lo que quiere es tener estómagos agradecidos porque la independencia les molesta. Y esa es la realidad. Cuando nosotros defendemos nuestra independencia, lo hacemos porque sabemos que desde la independencia judicial única y exclusivamente podemos defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando se cercena esa independencia, se está cercenando la libertad y los derechos de los ciudadanos. Y dejamos de ser una democracia para ser otra cosa muy fea. Dejamos de ser una democracia para ser otra cosa muy fea. ¿Qué es otra cosa muy fea? Dictadura, amigos. Adrián. Pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes en nuestra cuenta @trincherallamas pues qué opinan de todos los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos, y nuestras opciones eran pues son meros chascarrillos, que refleja su egolatría, es un tirano o es un falso, y el 55% cree que Sánchez es un tirano, pero también hay un 21% que cree que es un ególatra. Y vamos a escuchar a nuestros oyentes. Buenos días. Es un ególatra y un dictador. Y hará cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por mantenerse en el poder. Y estos WhatsApp entre Sánchez y Ábalos revelan la calidad moral de este elemento que, por desgracia, gobierna España. Así nos va. Buenos días, españoles. Los mensajes lo único que ponen de manifiesto es la esencia que subyace tanto en el presidente del gobierno como en el que fue número 2. Ojo al dato ambos. Vaya tipejos. La democracia en España está en riesgo. Días. Esto del whatsappeo, pues lo que indica es en manos de quién estamos. De auténtica mafia. Pues estos WhatsApps confirman lo que ya se sabía. Este hombre tiene los 3 rasgos de la tríada oscura: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Es un matón, es un mafioso, es un peligro público suelto. Lo que yo me pregunto es cuál es el extraño poder que tiene sobre todos los que le siguen a pies juntillas y sin rechistar. ¿Serán acaso vídeos grabados en las saunas? Bueno, señores, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. María Jamardo, como siempre, muchísimas gracias. Y mucho ánimo, mucha fuerza, que veo que vas a tener mucho trabajo por delante. Sí,
No sé si es bueno o malo, pero sí. Roberto Granda, periodista, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Mira, un apunte. Yo creo que están haciendo movimientos como si nunca fueran a volver a estar en la oposición. Cuidado, interesante eso. Es preocupante, porque están moviendo todos sus peones y aprovechando a gente... O como si a pesar de estar en la oposición pudieran seguir controlando determinados poderes, que tampoco es... Pero es cierto que el hecho de decir, no, ahora la Fiscalía va a depender de mí, yo voy a llevar las instrucciones de los casos, como dan por hecho que ya no va a haber cambio de gobierno. Rubén Arranz, oye, queda pendiente hablar de Radio Televisión Española, lo abordaremos en próximos programas. ¿Tú crees que habrá material para hablar de RTV? Yo creo que no, fíjate, está la cosa muy calmada por allí. Bueno, y a todos ustedes, nosotros continuamos, ahora vamos a hablar de economía, repasar las principales noticias económicas de la semana y después nos vamos de viaje. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.